Hola, ¿cómo estamos? Gusto saludarles, pues nuevamente dándole gracias a Dios por estos tiempos de devocional y más allá de poderle dar la honra y la gloria a Él, yo estoy también con la expectativa de lo que nos va a hablar esta semana en los devocionales, porque recordemos que este mes estamos hablando de un tema muy importante que es enfrentando a nuestros gigantes, derribando a los gigantes, conquistando. Y este domingo la charla la compartió una gran amiga en Cristo y un hermano en Cristo que es Vero Aguado, y que yo sé que las personas que estuvimos ahí, Dios hizo algo que rompió nuestra mente, rompió nuestra estructura, en empezar a derribar y enfocarnos a derribar esos gigantes que a veces vienen y quieren controlar nuestras vidas y no nos permiten avanzar, no nos permiten dar esa milla extra que a veces decíamos lo queremos hacer y siempre sucede algo que se obstruyen las cosas, que no nos permiten avanzar, que en el trabajo queremos lograr un nuevo ascenso y hay algo que nos impide conquistar esas cosas, porque nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, siempre hay algo en nuestro físico que a veces nos impide y yo sé que en este tiempo devocionales y lo que falta de este mes que vamos a estar hablando de esta parte, sé que Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida y en mi vida para que podamos avanzar en esas áreas tan importantes de nosotros. Entonces, este domingo la charla que nuestra amiga nos compartía se llamaba Enfrentando los cuatro gigantes, que de ahí pues por los tiempos no logramos, porque era una charla muy profunda, tocar los 4 puntos. De hecho prácticamente nos quedamos en el primero. Se los voy a compartir. Ella los denominó corazón, fuerza, alma y mente. Corazón pues es la parte de nuestras emociones, la fuerza es la parte de nuestro físico, la alma es nuestra alma, valga la redundancia, y la parte de la mente, que es la que juega muchos temas en nosotros. Y hablando de esa parte de nuestras emociones, hablaba de un término que yo no lo conocía como bueno, lo hemos escuchado, pero ya hay hasta una parte hablando sobre las emociones que se llama la desregulación, y hablaba del significado. Yo les voy a leer el significado que encontré en internet. Ella nos lo leía, creo que era con mucho más complemento lo que ella decía, por eso te invito a que escuches y busques la charla de este domingo en nuestra página oficial de Facebook, Amistad Nueva Creación Oficial, y de verdad no te pierdas la charla porque habla de esos puntos muy importantes, pero a mí y con lo que yo quiero compartir y que nos quedemos en este devocional es referente a eso. Voy a leer el significado de desregulación y de ahí yo les comparto el versículo y la palabra que Dios tiene para nosotros este día. La desregulación emocional consiste en una falta de control sobre la propia conducta caracterizada por una hiperreactividad emocional. Experimentar emociones intensas que surgen con facilidad y no ser capaz de controlarse cuando surgen. Significado para regresar a un estado de calma. ¿Sabes? Nosotros en esta época y más en estos tiempos, la mercadotecnia, muchas cosas que las que vivimos bajo emociones, bajo reacciones. Precisamente la gente que le gusta comprar en línea, estos días fue un tema en el que bombardearon tus emociones para comprar. La gente, valga las promociones que vamos a dar, pero la parte de Amazon salió su famoso Prime Day y mucha gente estaba con las emociones altas y las expectativas para que de manera reactiva tú compres, tú hagas cosas en tu vida. Y algo que hablaba nuestra hermana sobre eso, ella lo hablaba de algo bien profundo que no quiero entrar en eso porque me gustaría que escuches la charla completa,
pero de cómo hay veces la gente se va en sí en sus emociones. Ella nos compartía una persona allá en Acapulco que se fue en sí y que era una persona que no hay tema médico, y más por sus bajos recursos, que una persona que está fuera de sí y la tienen encerrada en un lugar y que no sale, lleva años ahí, y cómo salió en sí su mente y ya no lo pudieron regresar. Y yo hoy lo que te digo, tal vez tú y yo no nos hemos dado cuenta, o sí nos damos cuenta, que actuamos bajo emociones y no ponemos nuestras emociones sujetas a Dios para poder tomar decisiones correctas en nuestra vida. Y a mí me impresionaba, y es lo que hoy les quiero compartir, y como les decía del devocional, sobre eso me iba a basar, es sobre la vida de José, el soñador, en la parte en la que sus hermanos, ya cuando lo vendieron, me gustaría que algún día escuchen la historia, y si muchos ya la han escuchado, pero es cuando pues, sus hermanos lo vendieron. Él hizo toda una vida, Dios le bendijo después de años para estar prácticamente al mando, o al segundo al mando de ese pueblo, y cuando más tenían carencias, todas las personas se tenían que acercar al gobierno, o como al gobierno en ese momento, porque ellos les empezaban a dar provisiones, porque él profetizó la parte de 7 años de escasez, 7 años de abundancia. En esos 7 años de escasez la gente se acercaba porque ellos resguardaron alimento y provisión para mantener al pueblo. Y en esos tiempos, después de muchos años, pensando aún su padre que él ya había muerto porque sus hermanos lo vendieron, estoy haciendo toda la analogía para que entiendas esta parte. Y en esos tiempos de escasez, después de años, ya cuando él estaba en una buena posición en el gobierno, y él ordenaba y orquestaba toda esa parte, llegaron sus hermanos a pedir alimento, y él los vio. Y ese es en el punto en el que hoy me quiero centrar, porque habla una parte bien importante. Está en Génesis 43, en el versículo 30. Dice: entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a sus hermanos lo había vencido. Después corrió a su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Y más adelante dice, en el 31, después de lavarse la cara, volvió, dice, después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado. Entonces ordenó: traigan la comida. Las camareras sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios despreciaban a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse. Para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa, y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. ¿Qué te quiero explicar un poquito? Y leí todo el contexto para la parte importante que yo les quería leer, que era nada más la de: entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a sus hermanos lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Y después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado. ¡Wow! O sea, una persona que tiene sus emociones y tiene ese centro principalmente que es Dios, y que no dejó que sus emociones se desbordaran, porque él tenía que guardar el control en ese momento para cómo se iba a presentar delante con sus hermanos. Entonces él guardó sus emociones, fue a un lugar privado, se desvaneció, porque dice ahí que perdió el control de sus emociones, lloró, se tranquilizó, se lavó la cara y salió a controlar y a ordenar cómo tenían que ser las cosas. Sabes, tú y yo en estos tiempos tenemos que pedirle a Dios que Él tome y sujete nuestras emociones
a su voluntad y que podamos tener ese control y dominio propio para poder tomar las decisiones correctas en el lugar correcto y con las emociones correctas. Porque Él es el único que puede hacer eso en nuestras vidas, tomar el control de nuestras emociones. ¿Sabes? En estos tiempos tal vez por tus emociones, por tus decisiones reactivas has cometido muchos errores en tu vida, pero hoy, en este mes, en este día, Dios quiere que Él tome el control de tus emociones para que empecemos a tomar esas decisiones asertivas con Él. Y pues vamos a orar, esperando que esta palabra haya quedado sembrada en tu corazón y en mi corazón para que podamos sujetar nuestras emociones a Él y que podamos derribar ese gigante que en muchas áreas de nuestra vida quiere venir y controlarnos. Señor Jesús, esta mañana te doy toda la honra y toda la gloria a ti, porque tú eres el único que te la mereces y yo creo, Señor, que nuestras emociones, Señor, toman control, Señor, porque te las entregamos. Que tú nos das, Señor Jesús, ese control y dominio propio como el que tomó José, Señor, en ese momento. Y tal vez, Señor, ir a ese rincón, llorar, limpiar nuestras lágrimas y salir concentrados para tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Te damos gracias porque sabemos que esta semana tú harás grandes y bendecidas cosas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana.